¿qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, bien. Razonablemente, como siempre. Bueno, hoy vamos a arrancar como siempre en 5 o 7 minutos, que usted haga una mirada general de la actualidad nacional, como para venir entrando en tema. Lo escuchamos. Bueno, el tema de la semana ha sido dominado claramente por la renuncia del director del INDEC, la negativa del gobierno a aplicar un indicador del consumo popular actualizado, obedece simplemente a que esta actualización revela que la inflación es más alta que la que registraba el índice anterior, y el gobierno no le interesa que se ponga eso de manifiesto, en primer lugar por una razón política y en segundo lugar porque las jubilaciones se ajustan de acuerdo al indicador del INDEC, con cierto retraso, pero se ajusta de acuerdo a ese indicador. Entonces asistimos a una manifestación de la confiscación del ingreso de los jubilados. Eso es absolutamente manifiesto, y como esta modificación, esta actualización de los indicadores se debió haber hecho ya en el 2023 y con seguridad en 2024, los cálculos que se hacen de pérdida para los jubilados en materia de ingresos, por no aplicarse el indicador correcto, en el año 24 son extraordinariamente elevados. Entonces estamos ante una manipulación estadística en función de los intereses de los acreedores internacionales y nacionales, digamos, para el pago de la deuda. Esto me parece que es la noticia de la semana, es muy importante, tiene un espectro muy diverso, porque detrás de un indicador se pone de manifiesto un régimen de expropiación social. Es decir, el gobierno libertario hace intervenir al Estado para alterar las estadísticas con el objeto de, ya le digo, de desvalorizar las jubilaciones. Naturalmente que esto tiene otra implicancia mayor que se va a ver con el tiempo, porque muchos títulos de la deuda se ajustan por inflación. Entonces hay que ver en qué medida esta manipulación puede ser causal de una impugnación jurídica. Es complejo, no voy a entrar ahora en por qué es complejo para no desviarme del tema principal, pero toda manipulación estadística bajo el capitalismo tiene beneficiarios y tiene perjuicios. Y en este caso los beneficiarios serían los acreedores internacionales, porque al pagar menos jubilaciones el gobierno puede alegar que tiene mayor superávit fiscal, que está destinado enteramente a pagar intereses de la deuda, y bueno, y el perjudicado son los jubilados. La otra noticia que es muy importante, en víspera del tratamiento de la llamada reforma laboral en el Congreso, es el desafuero de los delegados del Hospital Garrahan. Y el Hospital Garrahan está en la mira del gobierno desde muy temprano de este mandato, porque tiene la intención de desmantelar esta institución pública fundamental, y porque además se ha producido una resistencia, una lucha del Hospital Garrahan, de los trabajadores, que ha sido acompañada por otros sectores de trabajadores, que el gobierno lo ve como una manifestación de resistencia, de obstáculos a sus propósitos antiobreros, y entonces judicializarlos, despedirlos, privar de derechos gremiales, le resultaría muy importante, y en víspera de la aprobación eventual de la ley, del proyecto de ley de reforma laboral,
es un indicador del propósito, de uno de los propósitos fundamentales de este proyecto, que es descabezar la organización gremial, no a nivel de la burocracia, pero sí de los lugares de trabajo. Entiendo que estos dos aspectos tienen un alcance estratégico importante, hay que mirarlo con atención, la ciudadanía debe mirarlo con atención. Yo agregaría, para que no falte alguna cosa realmente importante en este resumen, en esta síntesis, que se lea bien el nivel de endeudamiento que tienen los consumidores, con tarjeta de créditos, con créditos personales, etcétera, porque ahí tenemos un fenómeno importante que es la bancarrota de las finanzas personales. Como los salarios no alcanzan para el nivel para el nivel de carestía que hay en el país, y hay compromisos de gastos muy importantes que no se pueden dejar, como puede ser un alquiler, como puede ser una atención médica, etcétera. Bueno, la gente recurre, digamos, a este tema del endeudamiento, y los índices de endeudamiento son francamente muy elevados. Es otro golpe a los trabajadores. Y van a ser todavía más elevados porque el gobierno anunció modificaciones o aumentos en las tarifas del gas y de la luz. Y eso va a arrastrar el índice de inflación y va a arrastrar los ajustes que se hacen de acuerdo a ese índice, por ejemplo, en materia de alquileres. Claro que con el mantenimiento de la vieja forma de calcular, el peso de estos servicios en la vieja forma de calcular es muy inferior al peso que tienen en la nueva forma. Entonces van a quedar disimulados en el índice, lo que en la práctica es un salto enorme en el costo de vida, especialmente de las familias más numerosas, que tienen que pagar la luz y el gas. En materia de la cuestión nacional, esto me parece lo más relevante. Naturalmente, dejo de lado, para no extender este resumen, la disputa que hay entre el gobierno y los gobernadores, el gobierno nacional y los gobernadores, en torno al problema del impuesto a la ganancia, que en forma muy perversa, Milei lo ha metido en una reforma laboral, porque de otro modo hubiera tenido que, por disposiciones constitucionales, debatir una reforma impositiva a partir de la Cámara de Diputados. Y él quiere iniciar la discusión de la reforma laboral por medio del Senado, algo que está prohibido. De manera que si el capítulo impositivo de la reforma laboral se mantiene, lo que sancione el Senado y eventualmente después diputados es impugnable ante el Poder Judicial. Con respecto al tratamiento de esta reforma laboral, ya está confirmado que es el día 11. Hay sectores combativos y sectores de izquierda que quieren presionar a la CGT para que impulse un paro y se ponga delante de ese paro. ¿Qué actitud tiene Política Obrera ante esto? ¿Tiene la misma estrategia o tiene una estrategia diferente? No, estaría muy bueno un paro nacional en contra de esta ley. Para el paro nacional no puede ser el día de la ley. No puede ser el día de la ley porque inmediatamente se aprueba la ley en un recinto cerrado y ya queda consagrado este paso. Es verdad que por ahora en el Senado el paro tiene que ser ya. Por ejemplo, tendría que ser el lunes. Y si esto no prospera antes del jueves, tendrá que haber otro paro antes del jueves. Si luego, a pesar de los paros, es aprobado en el Senado, ya tendría que haber una huelga general de mayor alcance en vísperas del tratamiento final en diputados. Si entendemos la lucha en forma seria, ¿qué quiere decir seria? Con la voluntad y la disposición
de triunfar, de ganar, no puede ser un paro frente a los hechos consumados. Tiene que ser un paro para que los hechos no se consuman. No se consuman. Esto es elemental. Y no sé si alguien opina lo contrario, ahí tenemos una divergencia. En lo que sea industria, lo que se ve en la mayoría de los sectores de la industria, que no hay posibilidad de competir de acuerdo al valor del dólar y a otros factores, y se está haciendo muy difícil para muchos sectores de la industria, por ejemplo, la indumentaria, la ropa, un montón de sectores que se ven ampliamente perjudicados, ¿no? Y esto también va a terminar en un montón de cierres de empresas, que es lo que está sucediendo, y es un montón de empresas que van a dejar de aportar al Tesoro Nacional, a la recaudación. Bueno, esas son las contradicciones de la política. ¿Cómo puede enfrentar esto el gobierno que siempre apunta al déficit fiscal, No, al, no, al estas son las equilibrio fiscal? contradicciones del gobierno. Ángel, escúcheme. Estas son las contradicciones de la política del gobierno. El sistema capitalista es un sistema contradictorio, porque mientras aumenta su tasa de beneficio, por ejemplo, crea un excedente de productos que luego la demanda personal, la demanda de los consumidores, no está en condiciones de enfrentar porque ha quedado fuera de escala con el aumento de la tasa de beneficio. Por eso el sistema capitalista atraviesa recurrentemente en crisis, y es un sistema en crisis, estructuralmente. Luego están las grandes crisis, aquellas que ponen en peligro y se manifiestan en grandes explosiones financieras e industriales, pero es un sistema contradictorio. La política de Milei ocurre lo mismo. Milei no va a pagar la deuda con esta política. Se va a tener que volver a endeudar. Él dice que no quiere endeudarse. Sin embargo, para poder pagar los intereses de un vencimiento ahora que tiene con el FMI, le ha comprado una moneda del FMI que se llama Derechos Especiales de Giro al gobierno norteamericano. Ahora, eso que le ha comprado se lo va a tener que devolver. Eso es deuda. Entonces el gobierno tropieza con sus contradicciones todo el tiempo. En un punto determinado va a explotar. Eso es clarísimo. Por eso apela a medidas tan desesperadas como modificar los índices estadísticos. Es un delito público alterar un índice estadístico, no es un delito menor. No es un delito menor. Yo le explicaba a alguien estos días que una estadística norteamericana que es muy seguida es desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuando periódicamente tiene que anunciar sus expectativas de cosecha. Bueno, al otro día de anunciar esas expectativas de cosecha, el mercado financiero se altera mucho, porque si las expectativas de cosecha son inferiores a las que todo el mundo preveía, significa que va a haber un aumento colosal de los precios agrícolas. Y eso altera todo el mundo económico. ¿Y por qué? Porque hay un anuncio estadístico de la Secretaría de Agricultura. Entonces la estadística es un arma de destrucción masiva si es usado por gente manipuladora. Acá significa la confiscación jubilatoria. No solo puede haber algún juicio, veo que no lo voy a explicar ahora, pero le veo algunos puntos de controversia para hacer un juicio. En el caso de aquellos que compran bonos del Estado ajustados por inflación, pero seguramente se lo pueden hacer los jubilados. Y estas son las contradicciones del sistema. Por ejemplo, hay economistas oficiales que no comulgan con la orientación del gobierno, muy adeptos al capitalismo, por ejemplo, Domingo Cavallo, ministro de dos gobiernos muy importantes que hubo en Argentina y que lo llevaron a la catástrofe, que dice que esta política es catastrófica para la industria.
Entonces, si es catastrófica para la industria, va a haber un estallido social o un estallido industrial. Entonces, lo que tenemos que entender es que los gobiernos, el capitalismo, no están blindados. Al contrario, están profundamente afectados por las contradicciones de su propio desarrollo. Y es así como tenemos derrumbe de todo color y pelaje todo el tiempo. Y hoy tenemos una guerra arancelaria, sanciones económicas y todo lo demás que tiene que ver con esto. Tiene que ver con una crisis económica que no se resuelve, que se agrava, y que las naciones más fuertes, o los estados más fuertes, procuran descargar sobre los estados más débiles. Sí, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la política internacional, que es lo que gustan muchos oyentes de escuchar sus opiniones, ¿no? Y bueno, el tema de Estados Unidos está en todos los temas que hay para tratar, ¿no? Porque se ha convertido de modo evidente en el gendarme del mundo y está atacando para una supremacía tanto en lo militar como en lo geográfico, como en lo geopolítico, como en todo. Pero el tema más reciente es el tema este de Venezuela, donde parece que se capturó a Maduro, pero sigue el chavismo y el madurismo. ¿Cómo es este nuevo esquema que tiene Venezuela y cómo es este nuevo chavismo que sigue gobernando Bueno, Venezuela? mire Ángel, le voy a relatar una curiosidad. En una reunión reciente, Marcelo Ramal, que es dirigente de Política Obrera, me dijo que yo había escrito un artículo en 2020, y creo que por esta fecha, por este momento del año, con lo cual serían 6 años, yo describo lo que el primer gobierno de Trump va a hacer con Venezuela. Y digo que a través del gobierno de Maduro y del chavismo va a imponer lo que está imponiendo ahora. Es un articulón. ¿Quién escribió una cosa así hace 6 años y ahora 6 años después, en el segundo mandato de Trump, se pone en práctica? El razonamiento de aquel artículo es el razonamiento que después Trump formuló en la conferencia de prensa esa del 3 de enero cuando secuestró a Maduro. Dijo: María Corina Machado tiene votos, pero no tiene apoyo material en el aparato del Estado, y los otros habrán perdido los grandes votos que tuvieron en una época, pero controlan todo lo demás, controlan todos los mecanismos del Estado. Eso yo lo escribí en febrero de 2020 y dije que iba a pasar esto. Ahora ocurre. Esta política de Trump, él en la medida de lo posible está tratando de llevarla a todos los países. Por ejemplo, ahora tiene una discusión con el gobierno de Irán. Si tiene una discusión con el gobierno de Irán, quiere decir que quiere obtener algunas concesiones relevantes del gobierno de Irán y por lo tanto convertir al gobierno de Irán en un sucedáneo del gobierno de Venezuela. Ese es el propósito. Hay que ver en qué medida esto es realizable en las condiciones de Irán. Por de pronto, poner fin definitivamente a cualquier forma de tratamiento del uranio, que Irán siempre ha sostenido que tenía intenciones pacíficas, porque la energía atómica se utiliza para infinidad de cosas y no solo para la guerra, pero probablemente también Trump quiere intervenir en la riqueza petrolera de Irán. Esto se ve en qué se ve. Esto se ve en que en estos días, aparentemente, Trump ha obtenido una victoria absolutamente espectacular. Ha conseguido, la palabra victoria quizás no sea la adecuada, ha conseguido un objetivo enorme. Logró, a cambio de bajar aranceles a la exportación de India hacia Estados Unidos, es decir, que los productos de la India van a poder entrar en Estados Unidos con aranceles mucho menores y por lo tanto no tan caros
como estaban entrando, si la India dejaba de comprar petróleo a Rusia. Y firmó el acuerdo ese con Modi, el primer ministro de la India. Y esto es espectacular porque la India integra con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica los famosos BRICS, que para todo el reformismo y el palabrerío internacional era el bloque que iba a suplantar al imperialismo norteamericano. Prácticamente, hoy la India, que está en el BRICS, deja de comprarle a Rusia, que también está en el BRICS, y le va a comprar a Estados Unidos. Es decir, que acá hay un intento de monopolizar, como nunca en la historia, el petróleo por parte de Estados Unidos, que tiene una gran producción de petróleo y gas no convencional, y que ya lo ha hecho al prohibir hace varios años a Alemania comprarle gas a Rusia, que es uno de los factores que desató la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, este operativo de Venezuela es una especie de paradigma, de modelo con el cual él pretende trabajar, y este modelo es una guerra mundial, porque si él consigue, desplegando una armada en el Mediterráneo, o desplegando una armada en el Caribe, doblegar a países enteros, inclusive a Rusia, o a la India en este caso, él lo que está haciendo es aislando al máximo a China, que es su principal competidor en el mercado mundial. Es decir, que está creando las condiciones para una guerra final contra China. Nosotros estamos en un proceso de guerra mundial, como político obrera, lo señaló en febrero del 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y todo el mundo nos denunció como delirantes. Y luego dijimos que América Latina va a ser un eje en esta guerra, y ahí ya el delirio nuestro aumentó hasta la estratosfera. Y hoy América Latina es el gran escenario de copamiento político y militar por parte de Trump. Y así podemos ver muchas cosas. Yo quiero destacar estas cosas por la importancia histórica que tiene en la resolución de Trump de penalizar a los países que le vendan petróleo a Cuba. Bueno, eso justamente era la próxima pregunta que le iba a hacer, porque acá el gran perjudicado de la operación norteamericana aparentemente es Cuba, porque va a dejar de recibir petróleo venezolano. A pesar de que Cuba tiene producción de petróleo, pero dicen que no es petróleo de muy buena calidad y que no llega a abastecer ni la mitad de lo que es el requerimiento, ¿no? Pero China y Rusia hasta ahora se han mantenido bastante al margen de esto, no siendo muy claro en sus declaraciones. ¿Puede ser que venga la caída definitiva del régimen comunista? ¿Cómo lo ve usted en Cuba? ¿Cómo lo ve usted, Jorge? No, en primer lugar, Trump le ha dicho al gobierno de Cuba que ha tomado todas estas medidas para entrar a conversar los cambios. Es decir, él en principio quiere repetir la operación Venezuela, quiere repetir la operación Irán. El tema es que China es un gran importador de petróleo y todo esto siempre tiene por objeto la guerra con China. Ahora, en el caso de Cuba, claro, pero lo interesante del caso de Cuba es que México ha decidido no venderle más petróleo, bajo el eufemismo de la presidenta, que usó la presidenta de México, de que ese es un tema de Pemex, Petróleo de México, la YPF de la República de México, ya adhirió a Trump y ha explicado que no quiere tener una guerra arancelaria con Trump o con Estados Unidos como consecuencia de no cumplir con la sanción de que no se puede vender el petróleo a Cuba.
Entonces se ha refugiado en que va a entregar petróleo por razones humanitarias. Entonces va a dar a contacotas en algún lugar en donde haya una catástrofe natural, una gran hambruna, lo que fuere, quizás manda un envío humanitario. Como usted ve, el cerco, esta política de cerco, mediante la extorsión militar y económica, porque en todos lados despliega las Fuerzas Armadas y amenaza con misiles, etcétera. A Irán, la amenaza está muy clara porque en junio del año pasado bombardeó todas sus instalaciones nucleares en un operativo fulminante. Entonces ya está claro que Trump tiene la intención o la intención, posibilidad o deseo eventualmente de bombardear a Irán. Se discute con un revólver en la cabeza. Ahora, por una publicación que vi, y esto es muy significativo, tanto en Venezuela como ayer en la reunión con Petro en Colombia, el acuerdo que se llegó es la colaboración de los servicios de seguridad de Venezuela ya en su momento y de Colombia con la CIA. ¿Bajo qué argumento? La lucha contra el narcotráfico. Entonces estos gobiernos están autorizando la penetración de la CIA. Una publicación que vi hoy, ya ahora hablando de Cuba, dice entre líneas que habría ya en las esferas gobernantes de Cuba, no sé si en el gobierno, en sectores de las Fuerzas Armadas, en las empresas estatales, no, está entre líneas, sectores que colaborarían en Cuba con el mismo método con que la Delcy Rodríguez colabora en Venezuela. Bueno, no le puedo dar crédito a esto que le digo porque está entre líneas, tiene el valor de que estos acuerdos se están discutiendo. Uno, ya están con Petro, Colombia, están en marcha en Venezuela. Bueno, no, ni le cuento Milei, pero bueno, Milei es un agente de Trump. Están discutiéndose en Irán. Entonces, uno tiene que tomar la consigna, luchemos contra el narcotráfico, como es señores de la droga, cárteles y todo lo demás, es una espantapájaros para abrirle el camino a la CIA en los organismos de seguridad de los otros países. Y como Colombia tiene un conflicto con cárteles de la droga, y además tiene un conflicto con sectores de guerrilla, que el gobierno acusa de participar del narcotráfico, el gobierno de Colombia, que no es un gobierno de derecha, esto cierra. Entonces, acá hay que prestarle mucha atención a este mecanismo de penetración del imperialismo norteamericano en los servicios de seguridad. Pero esto repite el esquema que se ha aplicado en Venezuela. Corina Machado habrá ganado eventualmente la última elección. Puede ser que las encuestas digan que todavía ganaría una elección, pero lo que le importa a Trump es quién tiene los fierros. Porque él no quiere intervenir derrocando gobiernos si eso significa un estallido social de cualquier carácter que obligue a los marines o a las tropas norteamericanas a tener que pisar el terreno de la guerra en otro lado. Usted comentaba, eventualmente, cuando una nota que hizo en el 2020 que le recordó Marcelo Ramal, donde hacía una caracterización que se ajusta a la realidad de hoy, ¿no? Y yo me estaba acordando cuando inició la guerra de Rusia y Ucrania, usted fue el primero al que yo escuché, no digo que haya sido el primero, que dijo que esta era una guerra de Rusia contra la OTAN, no contra Ucrania, y así efectivamente fue como se desarrollaron los hechos. Aunque también le chingó, aunque también le... ¿Cómo?
y de la OTAN contra Rusia. Sí, por eso le estoy Porque una diciendo. victoria Por eso estoy claro, diciendo una que usted fue el victoria primero, usted fue el contra... primero que yo escuché que definió esta guerra de esta manera, que fue como realmente se fueron dando los hechos. En lo que sí la Sí, chingó, porque yo me acuerdo que usted dijo que ante el poderío de las Fuerzas Armadas rusas iba a ser una guerra de corto tiempo, y ante la sorpresa mundial esto no se dio, porque ya lleva 4 años creo el conflicto más o menos, ¿no, Jorge? sí, pero yo dudo que haber dicho que fuera de corto tiempo, Sí, yo me acuerdo. porque, bueno, macanudo. Lo que le quiero, en primer lugar, el artículo este del 2020 lo publicamos ayer en Política Obrera. Ajá. Cualquiera puede leerlo. Pero la razón por la que yo dudo de haber dicho, pero no cuestiono el recuerdo suyo, es lo siguiente. En una guerra de Rusia contra Ucrania, Rusia tiene una desventaja estratégica fenomenal, que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra de opresión. Es una desventaja brutal. Cuando los nazis invadieron lo que era la Unión Soviética y el Ejército Rojo lo repelió en Stalingrado, en Moscú, y empezó a avanzar, la guerra que libraron en Ucrania los nazis con Rusia era una guerra de liberación nacional de Ucrania, como parte de la URSS. Pero la Rusia capitalista de Putin no es una guerra, de liberación nacional, es una guerra de opresión. De un lado el imperialismo histórico y del otro lado una potencia que es opresora. Y eso no se puede saldar de esta manera, porque ha puesto una barrera enorme a la posibilidad de una solidaridad revolucionaria entre los pueblos de Rusia y Ucrania, que es la forma en cómo se produjo la revolución de octubre del año 17, con levantamientos en los países, en Rusia y con levantamientos en Ucrania. Entonces tengo esa duda, y además porque vino iniciativa de la OTAN, es decir, la OTAN tuvo un comportamiento agresivo, buscando esa pelea, porque forzó a Alemania, a Angela Merkel, primera ministra de aquel momento, a que cortara el suministro de gas que había llegado de Rusia, después que entre Rusia y Alemania habían gastado 2.200 millones de dólares en montar el gasoducto por el Báltico. ¿Quién creó un gasoducto y después se armó otro gasoducto que al final se completó? Pero ninguno de los dos se terminaron de estar en uso. Fue paralizado y el primero que advirtió a Angela Merkel que no continuara con eso no fue Biden, fue Trump en el primer mandato. Trump permanentemente dice que fue Biden, no, fue él en el primer mandato y Biden, más allá de que estaba de acuerdo, lo continuó a Trump. Igual la intención de mi pregunta enfocaba a otro tema, o sea, Ucrania la está pasando mal en este momento, la está pasando muy mal el pueblo ucraniano, ¿no? En esta guerra. Y ya van 4 años de guerra. ¿Usted qué perspectivas ve? ¿Esto se va a terminar pronto? ¿Esto se va a prolongar otros 6 años más? ¿Otros 10 años más? ¿Cómo va a terminar la tratativa? ¿Qué es lo que usted vislumbra? ¿Cómo se pueden dar los hechos? Bueno, esto tiene una posibilidad muy grande de terminar catastróficamente por un motivo. Trump le ofreció a Rusia un acuerdo. Ese acuerdo que Trump le ofreció a Rusia, a Putin, y que Putin aceptó, es un plan de colonización conjunta de Ucrania entre Trump y Rusia, pero que se extiende a la propia Rusia, porque la explotación de minerales, etcétera, la naturaleza ha hecho que no queden confinados a las fronteras determinadas por el Estado. La naturaleza no sabe lo que es un Estado nacional. En Rusia hay yacimientos importantes. Entonces Trump mataba 2 pájaros de un tiro. Desplazaba a la Unión Europea, llegaba a un acuerdo con Rusia, explotaba económicamente las tierras raras en Ucrania y también comenzaba un proceso de colonización en Rusia.
Rusia pidió entonces que la zona del este que había ocupado se la reconozca como de soberanía rusa, pero incluyendo las partes que todavía no ocupó. A ver si soy claro. Vamos a suponer que alguien nos invade y ocupa la mitad de La Rioja. No es que está pidiendo, che, como yo ocupé la mitad de La Rioja, denme La Rioja. No, yo ocupé la mitad de La Rioja, pero quiero toda La Rioja. Por ejemplo, los rusos ocuparon del lado este de río Dnieper la provincia de Gerson, pero no la ocuparon la del oeste. Putin quiere el este y el oeste, quiere toda la provincia. Lo mismo pasa con otras provincias que no ocupó por completo. Como hay una resistencia, en primer lugar de Ucrania, pero fundamentalmente de la Unión Europea, que finalmente en este negocio imperialista Trump la quiere apartar. Cuando todo el origen del tema era que la Unión Europea quería anexar a Ucrania a la Unión Europea y eventualmente que el euro sea la moneda también de Ucrania, eventualmente. Entonces, como usted ve, acá hay una disputa interimperialista a tres bandas sobre este tema del interés divergente entre la Unión Europea y Trump. También escribí al comienzo de la guerra. Y la razón por la que escribí es muy sencilla. Se están cerrando el gas que Alemania le compra a Rusia por presión norteamericana, los yanquis están jodiendo a Europa, no solo a Rusia. Rusia no puede vender, pero Rusia le vende un gas baratísimo y Estados Unidos le vende un gas carísimo. La consecuencia de este bloqueo de gas es que los costos industriales de Alemania subieron muchísimo y hay industrias poderosas que están en completa declinación, porque una es la industria química en Alemania. Las que están en ascenso son las industrias militares, porque Trump le impuso a Europa un rearme muy intenso, a sabiendas de que los europeos, si se van a rearmar, van a tener que comprar armas a Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos ahora en desarrollo es una guerra mundial. Los analistas, algunos muy interesantes, porque la inteligencia no solo está reservada y a veces ni siquiera es característica de la izquierda, especialmente no es una característica de la izquierda. Algunos analistas dicen que ha estallado el orden internacional. No, hay una guerra, porque todos los movimientos de Trump y los movimientos de sus adversarios son movimientos militares en un escenario de guerra. Entonces hay que meter en la cabeza de los trabajadores de todo el mundo que ahí desarrolla una guerra imperialista que es imparable por medio de acuerdos, tratados, concesión y todo lo demás, porque responde a la lógica de crisis que vive el capitalismo y en particular el capitalismo norteamericano. Le quiero decir lo siguiente, una guerra mundial, o para decirlo con el lenguaje de los académicos, el estallido de las relaciones internacionales, requiere necesariamente una guerra dentro de Estados Unidos y el estallido de las relaciones democráticas constitucionales en Estados Unidos. Porque Estados Unidos dice que quiere hacer la guerra cuidando o tomando el control del patio trasero, que sería América Latina, pero el primer patio trasero de Trump son los Estados Unidos. Y como se demostró en Minneapolis, es un patio trasero, bravo, jodido, difícil, porque el pueblo norteamericano en Minneapolis lanzó por primera vez en muchísimo tiempo consignas de huelga general. Quedan 5 minutitos y yo lo quiero aprovechar para hacer una pregunta que no le hice nunca. Hoy está en boga el tema de Irán, el posible ataque de Estados Unidos, que quizás se concrete, quizás no. Irán tuvo una breve guerra también con Israel.
¿Qué postura tuvo Política Obrera o el Partido Obrero en ese momento? No me acuerdo cuál era el partido que estaba en ese momento que usted integraba, con respecto a la revolución islámica en Irán. Bueno, la revolución islámica tenía dos características. Derrocaba a una monarquía pro-sionista, una monarquía pro-yanqui y una monarquía que emerge en el país derrocando un periodo democrático en Irán en el año 53, cuando el primer ministro de Irán nacionaliza el petróleo. Entonces el M6 de Gran Bretaña y la CIA de Estados Unidos dan un golpe de Estado e instauran al Shah de Irán, un régimen de opresión, un régimen entreguista, un régimen bélico y todo lo demás. Una revolución absolutamente inmensa. Ahora, hay que conocer en profundidad, yo esto lo fui aprendiendo de a poco, a través de gente que conozco del mundo islámico, hay que conocer en profundidad las características del movimiento popular en esos países. Porque, por ejemplo, en Egipto hubo una gran revolución y cuando derrocaron al gobierno y se convocó a elecciones, la elección la ganaron los hermanos musulmanes, que se fundó en Egipto en la década del 20 del siglo XX, es decir, alrededor de 1920. Entonces, está muy anclado el islamismo dentro de las masas. Y fue el primer canal, a pesar de que la revolución en Egipto ¿cuánto fue? Del 2011, fue tremendamente popular. Tuvo una participación de multitudes laicas muy grande. Bueno, en 1979, cuando estalló la revolución, el clero y la burguesía nacionalista de Irán toman el comando. Y fue una revolución muy popular. La industria petrolera, los obreros de la industria petrolera pararon todo el sistema. Era absolutamente incontenible. Y esta revolución teocrática, por su dirección, rápidamente organizó la represión contra la izquierda. Por lo tanto, tenemos este gran fenómeno contradictorio de un movimiento popular, y esta es una gran cuestión en el mundo, en los estados del viejo Imperio Otomano. Es una gran cuestión, porque yo una vez tuve una discusión, porque yo quería redactar en una reunión internacional una resolución sobre la mujer para el mundo islámico. Entonces, había que entender mejor la situación de las mujeres en el mundo islámico para no terminar escribiendo algo occidental para el mundo islámico. Había que introducir reivindicaciones significativas. Y la importancia de estas reivindicaciones en las mujeres del mundo islámico se comprobó en Irán. Porque en Irán la mujer objetivamente ha jugado un rol histórico fenomenal. Por ejemplo, debe ser el sector femenino del planeta que más ha empuñado las armas, como ocurre, por ejemplo, con los kurdos en Siria. Los batallones femeninos, naturalmente están en alianza, o estaban hasta hace poco en alianza con Estados Unidos, pero las mujeres empuñaban las armas e iban a la guerra. Hay cosas que la gente, por ejemplo, muchas veces no sabe, pero Afganistán, que hoy las mujeres prácticamente tienen el mismo valor que una oveja o menos, nunca tuvo la mujer tantos derechos como cuando estaba el régimen que era apoyado por la Unión Soviética. Se había convertido Afganistán en un país muy progresista al respecto. No, pero no solo eso.
en realidad no era el régimen que apoyó a la Unión Soviética, sino que 20 años antes de eso había un movimiento en ascenso, 20 años seguidos, de características laicas y populares, y un avance fenomenal en la legislación, que culminó con este régimen que apoyó la burocracia rusa, y este régimen que provocó, que implantó la burocracia rusa, fue el que desató la ira de los campesinos musulmanes, que durante 20 años fueron, de algún modo, asimilándose o tolerando, o como usted quiera llamarlo, lo que era un movimiento progresivo extraordinario. Son 17:31, Jorge, y en un rato viene otra gente a hacer otro programa. Así que vamos a tener que suspender lamentablemente esta exposición suya, que es interesantísima. Seguimos el miércoles que viene, ¿qué le parece? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengamos un buen resto, un positivo resto de semana. Ok, esperemos que sea así.